Hola curiosos del misterio del cine. Hoy vamos a adentrarnos en un tema escalofriante y perturbador. Actores que fueron asesinados. Personas que brillaban en la pantalla pero que encontraron un final trágico en circunstancias impactantes. Algunos de estos casos son ampliamente conocidos, mientras que otros han quedado en el olvido. Así que ponte cómodo, pero no demasiado, porque las historias que te contaremos hoy pueden hacerte mirar las estrellas de Hollywood con otros ojos. No olvides suscribirte y darle like para más contenido intrigante como este. Ahora sí, comencemos. Empezamos con un caso que estremeció a Hollywood: el asesinato de Sharon Tate. Esta talentosa actriz, esposa del famoso director Roman Polanski, estaba en la cima de su carrera y esperaba un hijo. Pero en la noche del 8 de agosto de 1969, su destino tomó un giro aterrador. Los miembros de la secta de Charles Manson, liderados por Tex Watson y acompañados por Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, irrumpieron en su casa en Seattle Drive. Armados con cuchillos y una pistola, sometieron a todos los presentes con brutalidad. Sharon Tate, quien tenía solo 26 años y estaba embarazada de 8 meses, suplicó por la vida de su hijo, pero sus atacantes no mostraron piedad. Fue apuñalada 16 veces por Atkins y Krenwinkel, quienes dejaron mensajes macabros escritos con sangre en las paredes. Escritos con su sangre en las paredes, como la palabra pig. Junto a ella también fueron asesinados cruelmente Jay Severin, un famoso estilista de Hollywood, Abigail Folger, heredera de la fortuna del café Folger, Wojciech Frykowski, amigo cercano de Polanski, y Steven Parent, un joven que desafortunadamente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La brutalidad del crimen sacudió a la sociedad y la prensa no tardó en calificar a Manson y su familia como los rostros de la maldad pura. Este atroz asesinato no solo marcó el final de una era de inocencia en Hollywood, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Se convirtió en el reflejo del lado más oscuro de la contracultura de los años 60 y llevó al pánico a las élites de Hollywood, quienes comenzaron a reforzar la seguridad en sus hogares ante el temor de que la violencia los alcanzara a ellos también. Phil Hartman era conocido por su talento en la comedia y su trabajo en programas icónicos como Saturday Night Live y Los Simpsons, pero el 28 de mayo de 1998 su vida terminó de una manera inimaginable. Su esposa, Bryn Hartman, una ex modelo con problemas de adicción y un historial de inestabilidad emocional, en un ataque de ira y celos, le disparó mientras dormía en su casa de Encino, California. Según reportes, la pareja había tenido una discusión la noche anterior, después de que Phil la confrontara por su abuso de sustancias y le pidiera que buscara ayuda. En medio de la madrugada, Bryn, bajo los efectos del alcohol y la cocaína, tomó una pistola y disparó a su esposo en la cabeza y el pecho mientras él dormía en su habitación. Después del asesinato, Bryn condujo hasta la casa de un amigo, Ron Douglas, y le confesó lo que había hecho. Douglas, incrédulo, la acompañó de regreso a la casa, donde encontró el cuerpo de Hartman y alertó a la policía. Cuando los agentes llegaron, sacaron a Douglas y a los hijos de la pareja de la casa. Pero antes de que pudieran detenerla, Bryn se encerró en la habitación y se disparó, terminando con su vida. Phil Hartman dejó un legado inolvidable en la industria del entretenimiento, siendo recordado como una de las figuras más queridas de la comedia. Su muerte sacudió a Hollywood y a sus compañeros de trabajo, quienes lamentaron la trágica pérdida de un talento insustituible, apagado por una tragedia familiar que pudo haberse prevenido. Rebecca Schaeffer era una joven promesa de la actuación, con un futuro brillante por delante. Había logrado el reconocimiento gracias a su papel en la serie My Sister Sam y su talento la perfilaba como una de las próximas grandes estrellas de Hollywood. Sin embargo, su vida fue brutalmente interrumpida el 18 de julio de 1989 por un fan obsesionado. Robert John Bardo, un hombre con antecedentes de acoso a celebridades, había estado obsesionado con Rebecca durante años. Inicialmente le enviaba cartas, pero cuando ella dejó de responder, decidió rastrearla en persona. Contrató a un detective privado para obtener su dirección, lo que fue posible debido a registros públicos accesibles en ese momento. La mañana del crimen, Bardo se presentó en su casa en Los Ángeles con una copia de la carta que le había enviado y un arma de fuego. Tocó el timbre y Rebecca, sin sospechar el peligro, abrió la puerta. Tuvieron una breve conversación en la que ella, con amabilidad, le pidió que no volviera. Bardo se alejó, pero regresó una hora después.
Cuando ella abrió nuevamente, él sacó la pistola y le disparó en el pecho a quemarropa. Rebecca cayó al suelo mientras Bardo huía. Su asesinato conmocionó a la industria del entretenimiento y llevó a la creación de leyes más estrictas contra el acoso. En particular, la Ley de Protección de Direcciones de Conductores de 1990 restringió el acceso a información personal de figuras públicas. Además, su caso inspiró mayores medidas de seguridad en Hollywood para proteger a actores de fanáticos peligrosos. Pero estos no son los únicos casos perturbadores. Dominique Dunne, la actriz de Poltergeist, fue brutalmente asesinada el 30 de octubre de 1982 por su expareja John Thomas Sweeney. Dunne, quien tenía solo 22 años en ese momento, había terminado la relación con Sweeney debido a su carácter violento y controlador. Sin embargo, él se negó a aceptarlo y la acosó constantemente en las semanas siguientes. La noche del crimen, Sweeney llegó a la casa de Dunne en West Hollywood y le pidió que hablaran. En un intento de calmar la situación, ella salió a conversar con él en la entrada de su casa. La discusión rápidamente escaló, y en un arrebato de furia, Sweeney la tomó del cuello y la estranguló con tal fuerza que la dejó en estado de coma. Un vecino que escuchó los gritos alertó a las autoridades, pero cuando llegaron, el atacante ya había huido. Dunne fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció 5 días en coma antes de ser declarada con muerte cerebral el 4 de noviembre de 1982. La trágica muerte de Dunne fue aún más dolorosa para su familia y seguidores cuando Sweeney recibió una condena mínima. Fue declarado culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato y sentenciado a solo 6 años y medio de prisión, de los cuales ya cumplió menos de 4. La indignación pública por la sentencia fue enorme, ya que muchos consideraban que la justicia no había hecho lo suficiente. Su asesinato se convirtió en parte de la supuesta maldición de Poltergeist, una serie de extrañas muertes y tragedias que afectaron a varios miembros del elenco a lo largo de los años, lo que llevó a especulaciones sobre si la franquicia estaba rodeada de un destino siniestro. Johnny Lewis, conocido por su papel en Sons of Anarchy, Lewis fue encontrado muerto en 2012 tras asesinar a su casera Catherine Davis, una anciana de 81 años que alquilaba habitaciones en su casa de Los Feliz, California. Antes del crimen, Lewis había demostrado signos de un deterioro mental grave, con múltiples arrestos por agresiones y robos en los meses previos. Testigos afirman que la noche del asesinato, Lewis atacó brutalmente a Davis y a su gato, antes de saltar o caer desde el techo de la casa, lo que le provocó la muerte instantánea. No se encontraron drogas en su organismo, lo que aumentó el misterio en torno a su comportamiento errático y violento. El caso dejó a Hollywood conmocionado, con antiguos compañeros de reparto expresando su desconcierto por su trágico final. Judith Barcy, la pequeña estrella de En busca del Valle Encantado, Judith Barcy, fue asesinada junto a su madre, Maria Barcy, por su propio padre, Joseph Barcy, el 25 de julio de 1988. Judith, de solo 10 años, era una actriz infantil en ascenso, con papeles en películas como Tiburón 4 y la mencionada cinta animada. Sin embargo, su vida privada estaba marcada por el abuso físico y emocional de su padre, un hombre alcohólico y violento. A lo largo de los años, los vecinos y amigos de la familia fueron testigos de las amenazas constantes de Joseph hacia su esposa e hija. María intentó buscar ayuda e incluso hizo planes para escapar con Judith, pero la noche del crimen, su esposo tomó una escopeta y disparó a ambas mientras dormían en su casa de Los Ángeles. Posteriormente, permaneció en la casa durante 2 días antes de incendiarla y suicidarse de un disparo en la cabeza. El asesinato de Judith Barcy expuso la grave problemática del abuso doméstico en los hogares de Hollywood y dejó al descubierto las fallas del sistema, que no logró proteger a la niña pese a las señales evidentes de peligro. Su trágico final sigue siendo recordado como una de las historias más impactantes de la industria cinematográfica. Christina Grimmie, aunque más conocida como cantante, Grimmie también había trabajado en la actuación y tenía una base de seguidores leales gracias a su participación en The Voice. El 10 de junio de 2016, tras un concierto en el Plaza Live de Orlando, Kevin James Loyle, un fanático obsesionado, se acercó a ella durante una sesión de autógrafos con la excusa de conocerla. Sin previo aviso, sacó una pistola Glock 19 y le disparó 3 veces en la cabeza y el pecho. Su hermano, Marcus Grimmie, reaccionó de inmediato y se lanzó sobre el atacante, tratando de detenerlo. Sin embargo,
Loeb logró suicidarse en la escena antes de ser reducido por los guardias de seguridad. Investigaciones posteriores revelaron que Loeb había desarrollado una fijación enfermiza con Grimmy, convencido de que tenían una conexión especial. Había viajado desde San Petersburg, Florida, con la intención de impresionarla, trayendo consigo 2 armas de fuego, un cuchillo de caza y municiones adicionales. A pesar de que el lugar contaba con medidas de seguridad, la revisión de asistentes no incluía detectores de metales, lo que permitió que el asesino ingresara armado al evento. La tragedia de Grimmy impactó profundamente a la industria del entretenimiento y llevó a una mayor concientización sobre la seguridad en conciertos y eventos de celebridades. Gemma McCluskey. La actriz británica Gemma McCluskey, conocida por su papel en EastEnders, fue brutalmente asesinada en marzo de 2012 por su propio hermano, Tony McCluskey. La tragedia ocurrió tras una disputa violenta en el apartamento que compartían en Hackney, al este de Londres. Tony, quien tenía un historial de abuso de drogas y problemas de temperamento, golpeó a Gemma en la cabeza con un objeto contundente, causándole heridas fatales. En un intento de deshacerse del cuerpo, desmembró el cadáver y lo arrojó en bolsas al canal Regents. El torso de Gemma fue cubierto días después flotando en el agua, lo que llevó a una investigación exhaustiva que culminó con el arresto de su hermano. Durante el juicio, Tony argumentó que su reacción fue producto de una discusión por su consumo de drogas y su comportamiento errático en el hogar. Sin embargo, las pruebas forenses y su intento de encubrimiento pesaron en su contra. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años de prisión. El asesinato conmocionó a la comunidad y a la industria del entretenimiento en el Reino Unido, dejando una huella trágica en la historia del icónico programa EastEnders. Eddie Hazel, actor de Surface y The Kids Are All Right, Hazel fue asesinado el 1 de noviembre de 2020 en un aparente intento de robo en Grand Prairie, Texas. Según reportes policiales, alrededor de la 1:50 am, un hombre armado intentó robar su vehículo en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. Durante el altercado, Hazel recibió un disparo en el abdomen. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente y lo trasladaron al hospital, no logró sobrevivir a sus heridas. El asesinato de Hazel conmocionó a la industria del entretenimiento, ya que no parecía haber un motivo personal detrás del ataque. Días después, la policía arrestó a John Anton, un joven de 18 años, quien fue identificado como el responsable del crimen. Anton fue acusado de asesinato capital y se determinó que el ataque fue un robo que salió mal. Su caso generó debate sobre la seguridad en ciertas zonas de Texas y el aumento de crímenes violentos en el área. Hazel, de 30 años, era un actor con una carrera en ascenso y también tenía un gran interés en el skateboarding y la fotografía. Su muerte dejó un vacío entre sus amigos y seguidores, quienes lamentaron la pérdida de un talento joven en circunstancias tan trágicas. Cada una de estas historias es una tragedia que nos recuerda lo frágiles que pueden ser incluso las vidas más brillantes. La fama no protege de la violencia, y detrás de cada celebridad hay una historia humana llena de sueños y, lamentablemente, a veces de peligros inesperados. Estas tragedias no solo afectan a sus familiares y amigos, sino que también dejan una marca en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Desde medidas de seguridad reforzadas hasta cambios en las leyes. Los casos de estos actores han generado reflexiones profundas sobre los peligros del acoso, la violencia doméstica y la inseguridad pública. Si te impactó este video, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estos casos? ¿Crees que la fama puede aumentar el riesgo de convertirse en víctima de la violencia? Dale like, suscríbete y comparte para más contenido intrigante. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!